En algunos pueblos de Dinamarca, mucha gente sintió los aerogeneradores como suyos durante años. En Colombia, muchas familias Goyú han visto llegar parques eólicos que convirtieron el viento en un activo económico y sienten que esas decisiones se han tomado lejos de su territorio. Esto es Vientos Cruzados, historia de viento, energía y territorio. En el primer episodio sobre Dinamarca y Colombia, vamos a ver cómo empezó a crecer la energía eólica en estos países y buscar pistas para una pregunta que va a aparecer muchas veces. Cuando el viento se convierte en electricidad y en negocio, ¿quién toma realmente las decisiones sobre el viento y quién siente que la transición energética también le pertenece? Empecemos el viaje en Dinamarca. Imagina un país pequeño, con muchos pueblos repartidos por el campo, que en los años 70 dependía en más de un 90% del petróleo importado para su energía. Cuando llegó la primera crisis del petróleo en 1973, el impacto fue fuerte. Hubo escasez, subieron los precios y creció el miedo a quedarse sin suministro de energía. En medio de esa crisis, se abrió un debate intenso sobre el futuro energético. No fue una decisión ordenada desde el principio. Había dudas sobre si las renovables podían funcionar a gran escala y conflictos sobre quién pagaba los costos de cambiar el sistema. Por un lado estaba la opción nuclear. Grandes centrales nucleares concentradas y controladas por el Estado y por las empresas eléctricas. Por el otro, la idea de un sistema más distribuido, basado en recursos locales como el viento, con un papel importante para las comunidades. Después de unos años de movilización social, con movimientos antinucleares muy activos y propuestas alternativas sobre la mesa, el Parlamento danés tomó en 1985 una decisión clave. Descartó la energía nuclear como pilar del sistema energético. Ese no resolvió todos los dilemas, pero sí abrió una trayectoria en la que los recursos locales, como el viento, empezaron a ganar peso en las decisiones del país y a verse como una apuesta de futuro. Eso ocurrió mientras se mantenían otras fuentes, como el carbón y más adelante el gas. Pero lo interesante no fue solo lo que decidió el gobierno, sino lo que pasó en la sociedad. En los 70 y los 80, antes de los megaparques eólicos que vemos hoy, buena parte de la expansión de la energía eólica en tierra se hizo a través de cooperativas y pequeños grupos de propietarios. Vecinos que se organizaban para comprar una turbina entre varios, compartiendo costos, riesgos e ingresos. Esa sensación de ser dueño de las turbinas eólicas, aunque fuera por una fracción, tuvo un efecto enorme en la legitimidad. La turbina no era algo que llegaba desde afuera, sino algo que las personas decidieron poner ahí. Pero ese modelo tampoco llegó por igual a todo el mundo. Quienes tenían tierra o ahorros pudieron participar más, y con el tiempo las grandes empresas fueron ganando espacio en la propiedad de los parques eólicos. En la memoria colectiva queda una historia en la que mucha gente participó desde el inicio, no solo como usuaria de electricidad, sino también como inversora y como protagonista. Hoy el debate sigue abierto. La eólica es central en el sistema, pero también genera conflictos por quién se queda con la propiedad, por sus impactos ambientales y por el papel de las grandes empresas en nuevos proyectos. Crucemos ahora el Atlántico y lleguemos a Colombia. Aquí la historia arranca en un contexto muy distinto. La matriz está dominada por grandes hidroeléctricas, hay una presencia estatal desigual y décadas de conflicto armado. Los mejores vientos se concentran en la costa Caribe, especialmente en La Guajira, esa península que se adentra en el mar al extremo norte del país, lejos de la mayoría de la población y de los grandes centros de consumo. A principios de los 2000 se puso en marcha el primer parque eólico conectado a la red en Colombia, Epirrachi. Fue un proyecto de unos 20 megavatios con 15 turbinas alineadas frente al mar en el territorio indígena Guayú en La Guajira. Imagina una ranchería en la Alta Guajira, donde el viento no solo mueve las palas de una turbina, sino que trae noticias, levanta el polvo de los cementerios y marca por dónde se camina entre familias. La Guajira es uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza en Colombia, con grandes carencias de agua, servicio y presencia estatal.
Esa realidad atraviesa cualquier conversación sobre quién decide qué hacer con el viento que sopla allí. Para la época, Hipirachi era un hito. Durante años fue el único parque eólico conectado a la red en Colombia y funcionó como laboratorio para preparar el desarrollo eólico a gran escala. Permitió medir mejor el viento, ajustar reglas técnicas y regulatorias y acumular experiencia para futuros parques. Sobre el papel, también se presentó como una oportunidad para las comunidades con ingresos por impuestos, compensaciones y empleo local. Pero si salimos de la ficha técnica y miramos la estructura del poder, la foto se ve muy distinta. Hipirachi no nació de una cooperativa Wayuu ni de una comunidad que decidió instalar su propio parque eólico. Nació como un proyecto piloto de una gran empresa pública en alianza con organismos internacionales. Llegó con capital y tecnología importada y negoció con autoridades estatales y con representantes de Wayuu las condiciones de instalación y de compensación. No fue solo que se haya elegido otro modelo diferente al danés. Se probó introducir energía eólica a gran escala en un territorio indígena atravesado por pobreza, desigualdad y desconfianza acumulada hacia el Estado. Con los años, trabajos de investigación y testimonios en terreno han mostrado que esa estructura se ha repetido en muchos de los proyectos eólicos planeados para La Guajira. Los actores principales son grandes generadoras y grupos empresariales, a menudo con socios internacionales. La mayor parte de los contratos, de los riesgos financieros y de las rentas se ha concentrado en ese nivel. Del lado de las comunidades, la experiencia ha sido ambivalente. Por un lado, ha habido expectativas de empleo, de ingresos por servidumbre de paso y de inversión social. Por el otro, se han acumulado preguntas. ¿Quién firma en nombre de quién? ¿Cómo se reparten los beneficios entre familias y clanes? ¿Qué pasa cuando el viento del territorio empieza a ganar dinero, pero las decisiones claves se toman en el interior del país o en sedes corporativas lejos de la ranchería? En teoría, cuando un proyecto así afecta a territorios indígenas, las comunidades tienen derecho a consulta previa. Pero en La Guajira, ese derecho se ejerce sobre un suelo erosionado por décadas de desconfianza y desigualdad, y muchas familias sienten que llegan a negociar con muy pocas cartas en la mano. En el fondo, ha habido una diferencia de mirada sobre qué es el bien. Para el gobierno y las empresas, el viento es sobre todo un recurso energético que se puede aprovechar para generar energía. Para muchos Wayuu, en cambio, el viento forma parte de una comunidad de seres sintientes ligada a la ancestralidad del territorio. No es algo que se pueda capturar sin más. Si cruzamos esas historias de Dinamarca y Colombia, vemos que cambia la historia que se cuenta alrededor del viento y también los problemas que aparecen primero. En Dinamarca, la expansión temprana basada en cooperativas y en una decisión política explícita contra la nuclear hizo que muchos ciudadanos se vieran a sí mismos como sujetos activos de la transición. Hoy el aumento del tamaño de los parques y la entrada masiva de grandes empresas también generan nuevas resistencias. En Colombia, muchos testimonios hablan de proyectos que llegan desde fuera, impulsados por empresas y el gobierno, en un territorio donde las comunidades indígenas han tenido históricamente menos poder para influir en las reglas del juego. Esto no significa idealizar a Dinamarca ni demonizar a Colombia. En Dinamarca, el modelo cooperativo no fue perfecto ni llegó a las personas por igual. Y hoy hay debates fuertes sobre nuevos parques eólicos y sobre quién se queda con los beneficios. En La Guajira, al mismo tiempo, han surgido voces dentro de las propias comunidades que buscan renegociar los proyectos, detener algunos y rediseñar otros, reclamando más voz sobre el viento de sus territorios. Lo que sí parece claro es que la pregunta ¿quién decide sobre el viento? No es abstracta. Afecta cuánta oposición social enfrenta un parque eólico y qué tan legítimo se percibe la transición energética. Y también influye en quién decide el ritmo y la forma en que se despliega la energía eólica. Dicho de otro modo, cuando el viento se vive como algo que pertenece a la comunidad, por ejemplo, porque existe participación en la propiedad o en los beneficios del proyecto, suele haber más espacio para negociar impactos y llegar a acuerdos. Si en cambio se percibe como un recurso capturado desde fuera, la resistencia tiende a ser mucho más profunda y difícil de resolver solo con compensaciones monetarias. Aquí conviene hacer también una distinción que atraviesa todo este episodio.
Una cosa es quién toma hoy las decisiones sobre el viento y otra muy distinta es quién creemos que debería poder tomarlas. Entre esos dos planos se mueve buena parte de la discusión. Y ahí entran preguntas como: ¿solo deciden las empresas y el gobierno o también las comunidades que viven con el viento todos los días? Al cruzar estas dos historias, vimos algo bastante claro. En muchos casos, quien toma realmente las decisiones sobre el viento no es necesariamente quien lo siente a diario en su territorio, sino quien define las reglas del proyecto eólico. Eso pasa tanto en un pueblo danés que discute sobre un aerogenerador en su paisaje, como en una ranchería guayú que negocia un nuevo parque eólico. Y quizás solo puede llegar a sentir que la transición energética también le pertenece quien no solo sufre los impactos, sino que además tiene información. Y sobre todo, voz y capacidad real de influir en las decisiones e incluso de decir que no. En los próximos episodios vamos a volver a estas historias desde otro ángulo: el territorio. Vamos a ver cómo se viven los parques eólicos en el día a día de los pueblos daneses y rancherías guayú y qué límites han tenido estos modelos de participación y compensación. También qué otras formas de decidir sobre el viento se están imaginando desde ambos lados del Atlántico. Pero primero, en el próximo episodio viajaremos todavía más atrás en el tiempo, a los pioneros que imaginaron el uso del viento mucho antes que existieran las subastas y las metas de descarbonización. Soy Oscar y esto fue Vientos Cruzados. Gracias por escuchar.